el día de hoy pues vamos a ver una práctica de cómo se hace un FODA, particularmente como herramienta para determinar los factores internos y externos del contexto de una organización y determinar las partes interesadas de un sistema de gestión de la calidad basándonos en una herramienta de transformación digital como es Kantan. ¿Bien? Esta pregunta siempre nos la han hecho tanto alumnos como clientes, que cómo se hace para utilizar una herramienta de estas características que beneficia. Es difícil estas beneficios. Eh, eh, ¿Cuáles son las cuestiones internas y externas? Las que están relacionadas con la ¿sí? Están relacionadas con la dirección estratégica que nos apuntan a lograr los resultados previstos. Esos resultados previstos son los objetivos de la organización. Para ello, pues tenemos que tener un conjunto de acciones y también que se debe hacer seguimiento y revisión a la información de esas cuestiones internas y externas. Aquí, pues, se solventa una de las dudas que se presentan dentro de eh, muchas organizaciones, es que si se deja guardada o se conserva lo que es la información documentada de los factores internos y externos. Bueno, para poder hacer seguimiento y revisión, alguna información debemos tener, ¿vale? Entonces, que no queremos tener formularios, que no queremos controlar esos formularios. Pues bueno, en la transformación digital nos vamos a dar cuenta, o en una herramienta de transformación digital, nos vamos a dar cuenta que ese seguimiento y revisión se hace o se puede hacer en línea. ¿Bien? Debemos incluir factores internos y externos que pueden ser positivos y negativos. De hecho, la razón por la cual se utiliza una matriz FODA es porque cuando nos hablan de factores internos y externos, nos hablamos, por ejemplo, de los factores internos que son las fortalezas y debilidades, estos son internos, ¿ya? Y lo que son las oportunidades y amenazas, que son factores externos, ¿verdad? Y estos son los positivos y estos son los negativos. Por eso es que la matriz FODA o DOFA, como dependiendo de dónde nos contacten, pues tienen diferentes nombres, pero dependiendo de ese orden de los factores, es que la matriz FODA encaja completamente y nosotros en transformación digital con Kantan lo hicimos con esa herramienta directamente, ¿verdad? Estos factores surgen del entorno legal, tecnológico, competitivo, del mercado, cultural, social, económico, ya sea internacional, nacional o regional. El hecho de que sea internacional, nacional o regional también va a depender mucho de la planificación estratégica de la organización, hacia dónde apuntan sus mercados. Bien, si es una organización que está dando respuesta a necesidades muy locales, pues debería tratar factores de carácter local. Si son regionales así, nacionales en esa escala e internacionales en la escala correspondiente. Bien, también dice que la comprensión del contexto puede verse facilitada por los valores, la cultura, los conocimientos y el desempeño de la organización. Es decir, que uno debe conocer un poco la historia de la organización para poder saber cómo destacar esos factores internos y externos que sean positivos y negativos. Es decir, transformarlos en fortaleza, habilidades, oportunidades y amenazas. Luego está lo que es la comprensión de las necesidades y expectativas de los clientes. Esto me lo dice la norma. Y lo que debemos revisar aquí es cuáles son los debes. Y aquí nos encontramos con el primer debe. Aquí nos dice que la organización debe determinar lo que son las partes interesadas que son pertinentes, es decir, yo tengo que decir, identificar quiénes son esas entidades y los requisitos de esas partes interesadas. Bien, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué esperan? Y esos requisitos se dividen en dos, en necesidades y expectativas. Las necesidades son las que se encuentran aquí y ahora y las expectativas son las que se van a encontrar en un futuro pues, dada la relación con la organización. ¿Bien? Las necesidades normalmente se encuentran en contratos, órdenes de compras, pedidos, y las expectativas subyacen en la forma en cómo esa entidad va a explotar nuestros productos y servicios. ¿Bien?
En el caso práctico, veremos quiénes son esas entidades. ¿Bien? La organización debe realizar seguimiento y revisión. Aquí vuelve a aparecer un debe, ¿bien? Y aparece la palabra seguimiento y revisión. Ese seguimiento y revisión no es un requisito que dice que la norma no nos dice que debemos conservar información documentada, pero alguna información debemos tener para poder hacer seguimiento y revisión, porque de lo contrario, cuando vayamos a hacer seguimiento y revisión, si no hay información documentada o de cualquier otro tipo, pues esta información no la vamos a poder revisar, hacer seguimiento y revisión. Es decir, no vamos a poder ver el estatus de las acciones que nosotros tomamos aquí para poder satisfacer los requisitos del cliente y los legales reglamentarios aplicables, en los cuales se ve afectada o se ve influir por estas partes interesadas. Muy bien. Entonces, dado este preámbulo teórico, pues vamos a ir a un caso práctico. Lo primero es que vamos a llamar a nuestra organización Calzados de Excelencia. Calzados de Excelencia, o CDE, es una empresa fundada en 1985 con el propósito, fíjense cómo aquí de una vez identificamos el propósito de la organización de fabricar y comercializar calzados de seguridad, ¿verdad? Ese es el propósito que tenía en 1985. Recordemos que esos propósitos se van a ir adecuando dependiendo de el contexto de la organización y también de un ido desarrollando y aprovechando oportunidades del entorno. El éxito de su grupo fue atribuido a una bota clásica de botones y resistente al agua que se convirtió en el estándar para los trabajadores de la construcción, del campo y otras profesiones que requieren trabajar al aire libre. Entonces, ya aquí nosotros nos podemos encontrar con fortalezas, porque hablando desde sus primeros tiempos y de un conocimiento que tiene, que tiene precisamente esa organización en cuanto a esos grupos de consumidores. Bien, entonces nos dice que CDE alcanzó una exitosa base de ventas a nivel nacional, ¿vale? Entonces, una base de ventas a nivel nacional. Aquí el nacional le podemos poner nombre, no sé, Ecuador, México, España, Colombia, dependiendo de donde nos encontremos. Para efectos de este ejercicio, no va a haber el nacional, puede ser cualquiera, ¿sí? Pero muy importante que lo consideremos por los factores internos y externos, el contexto que vimos desde el principio como requisito para poder después identificarlos dentro de la matriz FODA y sobre todo tomar acciones para poder aprovechar esos factores internos y externos. ¿Bien? Dice que el país, o sea, alcanzó ventas en el país donde se encuentra su sede central, ¿bien? Creando canales con grandes superficies y tiendas especializadas. Entonces, fíjense, aquí nos encontramos con otros factores, que son los canales con grandes superficies y las tiendas especializadas. Tomamos nota de eso porque finalmente eso es lo que nos va a servir a nosotros para poder desarrollar lo que son las partes interesadas pertinentes. ¿Bien? Eso, pues, tanto los canales como las tiendas van a tener ciertas necesidades relacionadas con este negocio. Por la confianza que ha generado en el mercado, logró firmar un contrato importante con la Empresa Nacional de Electrificación por el que registró su calzado de seguridad a 12.000 trabajadores en esa empresa nacional electrificadora. Cosa que pues, podemos ver que es aparte de una experiencia, están depositando la confianza. ¿Por qué? Porque al ser empresa de calzado de seguridad, pues el hecho de que lo esté reconociendo la industria eléctrica, que es tan exigente, pues ese reconocimiento nosotros lo tendríamos que poner en el marco de alguno de los elementos. Gracias a su éxito, crearon una marca llamada CD Export, Calzados de Excelencia Export, e inició una línea de zapatos y tomó conciencia de las oportunidades del crecimiento en el mercado
de los deportes, ¿sí? Ese éxito que tuvo originalmente en el campo laboral, dijo, bueno, puedo aprovecharlo para el campo de los deportes. Recientemente agregó una línea de calzado informal que se vendía en las tiendas minoristas, propiedad de la compañía, a partir del año 2015. Entonces, fíjense que nos encontramos con que ya la organización empezó a diversificarse con calzado informal, no solamente en el campo industrial o en el campo de seguridad, sino ya está pasando al campo del deporte y incluyendo calzado informal. En el 2019 se caracterizaron por una diversificación hacia ropa deportiva, con una nueva línea de negocios que se enfocó en la ropa para usar al aire libre, tanto para el trabajo como para el negocio. Entonces, ya aquí nos encontramos con una organización que ha crecido, una organización que ha incorporado nuevas líneas de negocio y por consiguiente, para poder mantener ese crecimiento, la empresa se embarcó en la primera implementación del sistema de gestión de la calidad, en este caso para certificarlo con la ISO 9001-2015. Decidieron hacerlo con la herramienta de Kanban y a continuación mostraremos un caso práctico al respecto. Bien, aquí lo que vamos a ver es cómo una empresa como Calzados de Excelencia puede explotar Kanban para poder hacer una implementación bastante rápida. Vamos a ello. Entonces, primero que nada, debemos ir a Kanban. Para ir a Kanban, lo que tienen que es dirigirse a esa página web www.kanbansoftware.com. Bien, allí pueden solicitar una demo acá en este botoncito que dice aquí demo, o si ya son integrantes de Kanban, ya tienen un centro en Kanban, le dan aquí a login. Cuando le dan al login, el sistema les va a pedir que se identifiquen. Aquí entramos a un punto muy importante de la transformación digital, que es el uso de los SaaS o software como un servicio. ¿Bien? Muchos de ustedes ya utilizan software como un servicio. Por ejemplo, cuando ocupan Facebook o ocupan correos electrónicos, por ejemplo, como el Gmail, el Hotmail, esos son software como un servicio, pero en este caso nos estamos utilizando ese mismo concepto de software como un servicio, pero para lo que es la operación, mantenimiento y mejora de un sistema de gestión de la calidad. Para ello, pues, el sistema le va a pedir que se identifique con un usuario y con una clave. Ese usuario y clave se asignan desde un principio, desde la administración, y luego cada usuario puede administrar su propia clave en función a las políticas de seguridad que tenga la organización. Cambio de clave, cada 3 meses, etcétera. ¿Bien? Entonces, aquí lo que nos pide es un usuario y una clave, y con los parámetros de seguridad, pues ingresamos a el software. Bien, aquí ya estamos entrando en el software, no hace falta más que darle esas credenciales, y fíjense que aquí el software está escrito como está la estructura de alto nivel y nos permite ver todas las aplicaciones que tiene para cada uno de ellos. Bien, como nosotros estamos comenzando con un sistema de gestión, pues lo primero que tenemos que darle respuesta es al requisito 4.1. Acá, pues, dependiendo de la formalidad de cada organización, algunos dicen, bueno, vamos a iniciar un sistema de gestión, por lo tanto, una reunión, una aplicación desde REL para poder hacer la preparatoria hasta esto nos va a permitir a nosotros pues, sistematizar el comportamiento del sistema de gestión desde el inicio. Gilbert, Aquí, sí, se te escucha entrecortado. Antes vale, de que continúes. Ok, ahí, vale. mírate a ¿Se ver. escucha mejor? Sí, no, sigue entrecortado. Pero, o sea, Ahí, se ha venido escuchando entre sí, hay o momenticos en que fue ay, momentáneo.
No, hay momenticos en los que se escucha entrecortado pero pues avanzas. Sí, se queda algunos momentillos, segundos entrecortados, pero este ha sido como el pedacito más grande. Ya, va, Nos estabas perfecto. contando sobre la transformación digital y la herramienta que es una herramienta súper importante para las empresas en esa búsqueda de transformación digital y ahí empezaste a quedarte entrecortada. Ya, muy bien. Entonces, lo que le decía es que al ser una herramienta de transformación digital, nos va a permitir hacer un ingreso a una, una plataforma de un software como un servicio, lo cual da ventajas importantes porque no vamos a necesitar recursos informáticos de envergadura, sino que vamos a explotarlo como si fuese una página web. Bien, lo que te va a pedir el sistema es un usuario y una clave, y de ese usuario y clave vamos a poder ingresar a la aplicación. ¿Bien? Dentro de la aplicación, pues nos vamos, o al conjunto de aplicaciones, a la solución, en este caso de sistemas integrados de gestión, vamos a ver lo que es el contexto, el liderazgo, la planificación, el soporte, las operaciones, el desempeño y la mejora. Bien, ¿qué ocurre? Que como una organización debe ir dejando evidencia de la ejecución de su sistema de gestión para, para luego demostrarlo, no sé, en caso de una certificación o mostrárselo a las partes interesadas de que ha trabajado en consecuencia, pues puede elaborar, por ejemplo, un acta de reunión. ¿Bien? Esta es el acta de reunión inicial, en el que prácticamente nosotros le llamamos la partida de nacimiento del sistema de gestión. Bien, esta partida de nacimiento del sistema de gestión está ya embebida en el sistema y da por un acta. Para poder crear el acta, vamos a ver cómo se hace el llenado. Te pide la entidad, sede principal. Esto también es muy importante que nosotros podamos definir quiénes son los que van a utilizar las herramientas de transformación digital. Uno de los primeros elementos a considerar es dónde vamos a comenzar a implementar la transformación digital, y luego pues ya ahí se puede decidir si es en la sede principal, si es en sedes secundarias, pues cuáles son. En este caso vamos a reducirlo a la sede principal, que fue la que mencionamos desde el caso práctico, en donde se hacía toda la distribución de los calzados. Bien, aquí identifica claramente la hora y la fecha local, el orden, pues en este caso lo podemos estar haciendo en GoToWebinar, y el objetivo, pues ya el sistema trae por defecto datos que uno va ingresando. Por ejemplo, en este caso, el FODA del calzado excelente. Aquí lo que está mandando es la notificación de que vamos a hacer una reunión para poder elaborar o realizar el FODA de calzado excelente. Aquí podemos enviar un email, por ejemplo, solicitarle al sistema que envíe un email con este mensaje. Una de las actividades de los procesos que quitan más tiempo es precisamente la acción una opción que una comunicación, una, la invitación a a un análisis del contexto. Bien, ahí envía esa comunicación a los que el sistema reconoce como responsables de realizar el análisis del contexto, y a partir de allí, pues esas personas responsables van a poder generar van a poder generar un conjunto de acciones. Ya vamos a ver
a continuación cómo queda ese conjunto de acciones que lo va a llevar de la mano a ejecutar el FODA. Bien, aquí pues ya vemos que está pensando hacia la actividad que le dimos o la instrucción que le dimos de mandar la convocatoria. Ahí envió la convocatoria a los responsables y esa convocatoria lo que nos va es a reunir un día en específico en un sitio en específico para empezar a hacer el análisis del contexto. Aquí está el desarrollo del mismo. Nos permite identificar quiénes son los asistentes. Aquí va a salir quiénes son los convocados y de estos quiénes son los asistentes. En este caso, por ejemplo, está Annie y está Gilbert. Bien, en la hora de inicio podemos poner, por ejemplo, que es la hora de inicio local y la hora fin, podemos poner la hora de fin local. Fíjense la forma rápida de llenado que tienen estos formularios, que a diferencia de los formularios que son a mano, en Excel, en Word, pues tienen datos que hay que estar, tecleando. Bien, los temas a tratar aquí en este caso es el FODA y las partes interesadas pertinentes. Bien. Lo que es el desarrollo de la reunión, empieza la discusión común que hay dentro del desarrollo de una reunión de estas características, una reunión de alto nivel en el cual pues todos los participantes ya conocen un poco esta historia que estuvimos viendo acá de calzados de excelencia. Entonces, para nosotros eso se va a convertir en una en una nueva tarea de FODA, ¿bien? Una nueva tarea del análisis del contexto, es decir, vamos a utilizar la aplicación de análisis del contexto. Otra vez me pide que identifiquemos la entidad en la cual vamos a hacer ese análisis del contexto. Aquí tenemos que tomar en cuenta también que si vamos a hacer análisis del contexto, hay que referirlo a una sede en particular. Está el lugar, que en este caso puedo teclearlo, GoToWebinar, y queda grabado en el ordenador. Y me permite ver la fecha en la que estamos el día de hoy y así puedo ver también la fecha en la trazabilidad. Y nos encontramos también con la hora de inicio de esta actividad. Entonces, observaciones. Aquí comenzamos. Aspectos a tener en cuenta. Estos aspectos a tener en cuenta son los relacionados a qué datos necesito yo para poder realizar el análisis del contexto. Entonces, por ejemplo, estados financieros, récord de venta o reportes de venta, no sé, niveles o encuestas de satisfacción del cliente, contratos, ¿sí? Todo lo que yo tengo que tomar en cuenta para poder realizar. Vamos a hacer una notificación de esa, puedo juntar la información de la tarea, los documentos y la notificación por correo electrónico para que haya la trazabilidad. Vamos a hacer que esta es una actividad que ha sido programada. La instrucción al sistema de cuáles son los elementos de entrada que requiero para poder hacer un análisis FODA. Ya hice, ya hice lo que es acta y de las de esos elementos. Vamos a ver, aquí, esperar que se complete. A ver, me da otra vez error. Me lograron escuchar, me dio error a través de audio. Hoy ha estado un poquito inestable la conexión. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Gilbert, te ¿Alguien me escucha? escuchamos. Sí.
Vale, es que me daba error en la conexión. Entonces, acá pues vemos, voy a hacer de nuevo el registro. Entonces, aquí decíamos que son los estados financieros, está lo que es la encuesta de satisfacción, contratos, ¿vale? No sé, por ejemplo, niveles de, reportes de niveles de producción. Bien. Esto pues me va a permitir enviar las tareas, vamos a decir que es programada, y la mandamos a ya como elementos de entrada del proceso de contexto. ¿Ya? Entonces ya tenemos el acta con el que vamos a dejar evidencia y está la convocatoria para el proceso de contexto como un elemento de entrada. Ahí le vamos a enviar un correo electrónico para que todos sepan que se inició el proceso del contexto, del análisis del contexto, y la herramienta lo que me va a arrojar de vuelta es ya el desarrollo del FODA. Aquí nos pide lo que son las debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas. Entonces, empezamos con precisamente ese análisis. Tenemos como los participantes, aquí se puede hacer un registro de participantes rápidamente, la fecha del análisis. Hoy esto es porque esto puede variar desde el momento en que se definen los elementos de entrada hasta el momento en que se ejecuta como tal. Bien, y comenzamos con la definición de las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. Qué debilidades podemos encontrar acá? Por ejemplo, hay debilidades como poco conocimiento en las nuevas líneas de negocio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uso de máquinas al límite de su capacidad. Debilidad también, por ejemplo, podría ser falta de comunicación con los agentes comerciales para aplicar Kanban. Podemos ver oportunidades. Una de ellas, por ejemplo, exportar eh, productos de la nueva línea. 2, hacer alianzas estratégicas con equipos deportivos. En nuevos torneos del 2023 a nivel nacional. ¿Vale? Esas pueden ser oportunidades del caso que estamos revisando. Las fortalezas, pues tenemos experiencia de más de 30 años en la fabricación del calzado, de calzado. Podemos decir también equipo de trabajo altamente comprometido. ¿Sí? Tenemos como fortalezas también mencionadas a lo largo de la presentación, es que hemos tenido ya experiencias con nuevas líneas de negocios, con nuevas líneas de negocio
exitosas desde el 2015. Bien. Amenazas que podemos percibir acá, por ejemplo, guerra de precios en el nuevo rubro. Amenazas, por ejemplo, publicación de requisitos legales que regulan la importación de nuestra materia prima. ¿Bien? Y entonces, bueno, ahí ya estamos construyendo todo lo que es el FODA. Bien, por supuesto que en una reunión de estas características suelen surgir muchos más factores reconocidos desde estos elementos de entrada que nos hemos encontrado acá, y nosotros lo que tenemos que ir llenando. Para el efecto del sistema te puede generar esa relación. Aquí, como nosotros tenemos en el acta, durante el desarrollo de la reunión, pues se efectuó el análisis FODA. ¿Sí? Del 2022. Y esto me va a permitir a mí completar, mandar una notificación del conjunto de tareas a nivel del proceso de planificación estratégica y la posibilidad de generar acuerdos con respecto, por ejemplo, de hacer una convocatoria para las partes interesadas pertinentes. ¿Bien? Vamos a poder tener, por ejemplo, no sé, una semana para poder hacer esa segunda tarea. Vamos a poner de responsable. Aquí puedo hacer un llamado inmediatamente al responsable de esta tarea. ¿Vale? Ahí vamos a poner a ese responsable. Ahí le doy a aceptar. Se crea la tarea. Yo me voy hacia el acta de reunión para poder imprimir el documento. Lo pongo en modo vertical. Él genera ese documento de acta. Bien. Mientras que se genera el documento de acta, yo lo puedo adjuntar aquí al fichero. Como fichero, aquí está el documento de acta. Lo dejo como evidencia y completo. ¿Qué es lo que hace el sistema? Pues ya está dejando trazabilidad de nuestra actividad en línea. De hecho, esto lo puede ver cualquiera de los integrantes que tengan permiso para poder hacer el foro. Bien, eso nos trae como consecuencia que vamos a ver, vamos a esperar allí que se termine esa segunda tarea. Esa segunda fase del desarrollo del FODA, para que comencemos ya a abordar las acciones de ese FODA a nivel del sistema de gestión. Lo que hace la herramienta es dejar las líneas estratégicas que luego las vamos a valorar con los riesgos y oportunidades, la cual esa aplicación de riesgos y oportunidades la vamos a ver en próximos webinars. Este no nos va a alcanzar a ver la lógica de funcionamiento de riesgos y oportunidades. Bien, esperamos allí que se carguen, que se cargue la información. Ahí está. Estamos viendo elementos que trae el sistema, como por ejemplo la lista de actas, el organigrama, la identificación la identificación de la organización. Toda esa información ya la trae por defecto el sistema. Lo que uno hace es ir armando a la organización en función a esos requerimientos. Bien. Allí vamos a ver, vamos a esperar
que esta acta se termine de cargar y que me permita ver la siguiente fase donde están las acciones. Fíjense, aquí ya está generando la lista de actas. Estas actas se van a ir haciendo en función a que se vayan ejecutando en diferentes partes de la organización, ¿vale? Aquí ya completó la fase también del FODA. Listo, ahí se registró y nos lleva al área de resultados. Fíjense cómo el FODA ya está armado. De hecho, yo lo podría imprimir, está embebido dentro del sistema. Yo lo puedo, lo puedo imprimir también aquí como horizontal y se genera el FODA allí al ladito. Luego están lo que son los resultados. Esto es muy importante porque luego esos resultados yo los voy a utilizar como elementos de entrada para los riesgos y oportunidades y aquí voy a relacionar el proceso. Este proceso lo voy a llevar específicamente a lo que son los planes de acción. ¿Bien? Yo lo puedo relacionar, por ejemplo, los planes de acción que ya tengo predefinidos dentro del sistema o puedo crear uno nuevo. ¿Bien? Voy a hacer ahora mismo uno nuevo para que veamos lo fácil de la creación de un plan de acciones. Aquí está. El día de hoy vamos a hacer un plan de acciones que sale del análisis del contexto. Esto es muy importante para que luego el sistema pueda identificar que vamos a hacer riesgos y oportunidades y va a generar ese nuevo plan de acciones. Ahí ya generó el espacio para poder llevar el primer plan de acciones y ese plan de acciones lo podemos ver a continuación, por ejemplo. Ya tomando en cuenta que hay factores internos y externos que se analizaron, eh, estos, ese plan de acción, ya, un momento que se está creando, voy a cerrar este, se está creando el plan de acciones, ahí está haciendo la conexión. Esa conexión es lo que va a generar es una lista de planes de acciones que vienen de partes interesadas, del contexto, de diferentes fuentes. Bien. Ok. Esperamos allí que se genere ese plan de acciones. Vamos a cerrar aquí. De todas formas, esos van a ir aquí, en un plan de acción, en un listado de planes de acción, el cual es un portafolio de planes de acción que viene desde riesgo, de análisis de contexto de las partes interesadas y te va dando una serie de... Voy a entrar, por ejemplo, en este... Estoy entrando ya a unos planes de acción del análisis del contexto. Bien, aquí está la definición del plan de acciones. Y este plan de acciones lo que nos va a dar la posibilidad de distribuir las tareas que vienen de ese análisis del contexto. Bien. Vamos a ver. Nos encontramos entonces con un plan de acciones relacionados con el análisis del contexto. Aquí empezamos. Bien. Relacionando en la cual, por ejemplo, yo puedo hacer para el análisis de contexto. Por ejemplo, diversificar
la materia prima según los requisitos legales, ¿cierto? Y me permite establecer unas fechas para que el responsable con una amenaza para que el responsable pueda ver, pueda hacer durante ese periodo diversificación y se lo ponemos al recurso correspondiente. Por ejemplo, puedo ponerlo a eso le va a mandar una tarea para que ella la pueda de la a lo largo de sus operaciones. Bien, ahí esperamos un momento a que realice esa. Bien, esperamos allí a que busque a las personas y los planes los vamos a poder ver desde aquí. Están los del análisis del contexto y aquí lo puedo dividir en tareas. ¿Bien? Eso ya después, cuando se divide, estaríamos esperando empiece a generar las diferentes compromisos que están aquí en los planes de acción y va a dar los avances sobre el análisis del contexto. Bien. Luego que se hace ese análisis del contexto, eh, eh, básicamente cuando tengo todos los planes de acción cargados, pues vamos al siguiente, que es el de los requisitos de las partes interesadas. Esos requisitos de las partes interesadas los vamos a ver a continuación. Bien, entonces, básicamente lo que me permite a mí es registrar un nuevo requisito de las partes interesadas. Recuerden que aquí encontramos dos partes interesadas y esos nuevos requisitos acá están requisitos clientes, de proveedores, de accionistas, de la comunidad. Entonces, en este podemos encontrar requisitos específicos que están asociados a los accionistas. Por ejemplo, los accionistas quieren mejorar la rentabilidad de la nueva línea de negocios. Entonces, ¿cuáles son los resultados asociados? En este caso, ya el porcentaje de rentabilidad de la línea de ropa deportiva. Aquí podemos poner algo por ejemplo, en todas las en todos los canales. Los resultados estos nosotros los podemos poner con un porcentaje que es medible. Por ejemplo, no sé, el 30% de rentabilidad de la línea deportiva. Entonces, aquí le vamos a dar a aceptar. Para yo poder alcanzar ese 7%, tengo que tener proveedores confiables, tengo que tener, no sé, contacto con los clientes. Requisitos de excepción. Aquí voy a ir evaluando los elementos que me van a permitir a mí realizar la importancia o la influencia que tienen esos requisitos dentro de la organización. En este caso, el nivel de influencia de un accionista aquí es alto, el nivel de interés es alto y la alineación de intereses y necesidades que tenemos es alto.
Pueden ver, por ejemplo, en comparación proveedor. Por ejemplo, la influencia que tiene es alto, el nivel de interés, vamos a poner que es, y la alineación con las necesidades y expectativas, vamos a poner que sea bajo. Esto es para generar el efecto que van a estar mis factores críticos de éxito en esta estrategia. El sistema va a dar esos resultados, lo que es la evaluación, y me genera la posibilidad de que los socios y accionistas tienen expectativas más altas de las que yo tengo la capacidad de dar respuesta, y los proveedores están bajo control. Bien, entonces ya pueda generar el plan de acciones asociadas a las partes interesadas. Bien, aquí le voy a dar completar, lo manda a que la fecha de la evaluación es obligatoria, la fecha de la evaluación es el día de hoy, y los participantes en este caso somos Gil y Ani. Ahí manda notificación a la siguiente, y lo que nos va a pedir el sistema son planes de acción. Es decir, nosotros vamos a llevar estos requisitos de la parte interesada que están plasmados en la identificación interesada, lo vamos a llevar a niveles de planes de acción. Y ahí se juntan los planes de acción del contexto, en este caso de los internos y externos, y lo que son los requisitos de las partes. Bien, vamos a ver entonces cómo se plantea esos planes de acción, y los dejamos digamos, como puntos de entrada ver lo que es tu unidad. Bien, aquí vamos a esperar un momento. Bien, el navegador está generando algún... Entonces, vámonos con estos requisitos de los planes de acción. Aquí en los planes de acción, yo puedo crear un nuevo plan de acción o puedo arreglar uno existente. Bien, yo voy a relacionar uno existente porque la creación de un plan de acción son exactamente los mismos. Yo voy a generarlo, por ejemplo, con este plan de acción de las partes interesadas, y se lo voy a adjudicar a este sistema, ¿no? Ahí está, o a este proceso de partes interesadas. Bien, ahí está. Los planes de acción, luego es ejecutar esos planes de acción hacia generar tareas propias para poder aprovechar, o en este caso, cumplir o superar las expectativas que tienen los accionistas, que son las más exigentes. Aquí quedan pendientes estas tareas, pero recuerden que para poder valorar esas tareas y para poder nos va a corresponder ahora en una siguiente fase, en un siguiente webinar, vamos a ver lo que son las valoraciones de los riesgos y oportunidades asociados a esas iniciativas que surgieron tanto del FODA como de las partes interesadas. Bien, el día de hoy, mostrando estas dos aplicaciones, pues me gustaría saber si a lo largo de esta breve presentación surgieron o preguntas que debemos tener en cuenta para próximas actividades.